Buenos días. Por el día de hoy les quiero dar a conocer el discurso que pronunció el presidente Gustavo Petro el día de ayer en Buenaventura, ya que fue un discurso bastante concreto y bastante directo, en el cual arremetió contra las élites colombianas y los diferentes gobiernos que han servido a sus intereses. Por tanto, como lo dice el presidente de la República, estos personajes nunca se han preocupado por el desarrollo de los colombianos, y mucho menos por los pueblos más vulnerables, como en este caso Buenaventura. Así que este discurso es bastante interesante, y como era de esperarse, obviamente no ha generado un buen ambiente en los diferentes sectores de oposición que lo que tratan es de dar al traste con este gobierno y que no les gusta que el presidente Gustavo Petro les diga las verdades a los colombianos, ya que los desnuda por completo y los deja en evidencia ante el país. Así que quiero que escuchemos este potente discurso del presidente Gustavo Petro, porque es bastante interesante y es necesario que los colombianos lo conozcan. Escuchemos lo que dijo el presidente. Hoy registramos con complacencia, aunque nunca debió haberse producido el hecho, la liberación de la sargento y sus hijos que habían sido tomados por el ELN y finalmente liberados por esta agrupación armada, con la cual se ha decretado un cese al fuego bilateral, nacional, con mecanismos de verificación que comenzó desde el día de ayer y que esperamos termine en términos de acabar esta que es ya el último eco de la insurgencia armada como un mecanismo utilizado en décadas por colombianos y colombianas para intentar cambiar el país y que terminó a través de las décadas pues en una violencia que nadie quiere ya y de la cual tenemos que escapar si queremos construirnos como una nación. ¿Qué es la paz? Habría que preguntarse. ¿En qué consiste la paz y cuáles los instrumentos para conseguirla? Llevamos hablando de esto desde que yo era joven. 1982, recuerdo, fue la primera propuesta contemporánea para hacer la paz en Colombia a partir de un diálogo nacional. Se ha repetido la palabra una y otra vez. Se le llama pacto a veces, se le llama acuerdo nacional a veces. No se puede llegar a un acuerdo sin dialogar. La Asamblea Nacional Constituyente quizás fue el mecanismo más poderoso para construir ese acuerdo nacional, a la postre reflejada en una constitución muy moderna, muy democrática, muy de avanzada, muy progresista. Pero una vez aprobada la Constitución en el 91, lo que vivimos fue una década de las mayores violencias de la historia de Colombia. La época paramilitar propiamente dicha, entre el 91 y el año 2000, un poco más acá, donde prácticamente todo el país fue acosado por este tipo de violencia que yo no dudo en denominar genocida, violencia que, como hoy sabemos, contó con el apoyo de sectores del Estado, no solamente apoyo, sino incluso con la conducción de sectores gubernamentales y estatales que dirigieron ese genocidio. Hoy plantearnos el tema de la paz prácticamente es muy diferente a como hace 40 años, 30 años se planteó. Hoy la paz propiamente no es una negociación entre un gobierno y unos sectores armados. No es la negociación entre sectores armados que en general ya no pertenecen a la idea de tomarse el poder, de hacer un cambio político de las estructuras sociales y económicas, una revolución, sino que tiene que ver
con la dinámica de la economía ilícita. ¿Por qué ha crecido la economía ilícita? Llámese narcotráfico, llámese oro ilegal, llámese extorsión generalizada, llámese trata de mujeres, etcétera. Ha crecido porque no ha crecido la economía legal, frase de perogrullo. Ha crecido porque hay un vacío económico en Colombia, en muchos territorios. De hecho, la mitad de la población no fue asalariada por el capitalismo, sino que es parte del rebusque. La mitad de toda la población de Colombia que en territorios concretos, como los del Pacífico colombiano, como los del Caribe, alcanza proporciones mayoritarias de todo el conjunto de la población. ¿Cuál es la economía del Pacífico? Se puede hablar de algunos temas como la pesca, han hablado aquí, de la madera, han hablado aquí, de algunos cultivos como el cacao, se ha hablado aquí, pero en realidad la economía del Pacífico no logra hoy garantizarle una vida digna a la mayoría de sus habitantes. Estos han sido excluidos a lo largo de los siglos en Colombia. Los gobiernos, pensándose en Bogotá y en Chapinero, muy poco han tenido que ver con ciudades como Buenaventura, con el Chocó, con Tumaco, con el litoral pacífico colombiano. Es una paradoja inmensa. Lo he señalado en varios discursos, incluso de campaña. El único pedazo del litoral pacífico en todo el mapamundi de la cuenca del océano Pacífico, el único pedazo pobre es el colombiano. Durante toda la ribera asiática lo que vemos es riqueza, expansión económica. La Corea, el Japón, la China, Shanghái, Hong Kong, el mismo Vietnam, Australia. Lo que vemos por el lado del litoral americano son las mayores ciudades suramericanas, capitales, incluso las mayores ciudades centroamericanas, todas en el Pacífico, y regiones poderosísimas económicamente de los Estados Unidos y el Canadá, como la poderosísima California o Vancouver. Y el único lugar donde lo que hay es pobreza es precisamente el litoral pacífico. Litoral pacífico a donde llegaron los pueblos que se libertaron de la esclavitud y que por tanto en su mayoría eran de color negro. Los hijos de la esclavitud, liberándose a sí mismos, vinieron a esta región y fueron condenados por las élites del poder de Colombia a la exclusión, a una nueva esclavitud, la del abandono, la de dejar las poblaciones sin agua potable, la de dejar morir a los niños con las más altas tasas de desnutrición y mortalidad infantil de Colombia, la de tener las proporciones más bajas en educación superior, la mayor de la falta de calidades en todo el sistema educativo, un olvido parecido a una nueva esclavitud, como si se estuvieran cobrando, como si se estuvieran vengando del simple hecho de la querencia de esos hombres y mujeres de liberarse, de gritar libertad, de hacer y de construir la libertad. Es una paradoja inmensa que muestra visiblemente como una radiografía la esclavitud actual, mental, la élite que aún conserva los criterios, la xenofobia, el racismo, como la vieja élite que gobernaba Colombia durante toda la mitad del siglo XIX
bajo el régimen de la esclavitud. Paradoja porque ¿cómo se puede explicar que en la olla, en la cuenca más rica del mundo económicamente, existe ese espacio de vacío en términos de dignidad de vida que es exclusiva y únicamente el Pacífico colombiano? Pues hoy tenemos consecuencias de ese hecho. Las consecuencias tienen que ver que paralelamente a la ausencia de una inclusión económica, de una política de prosperidad desde la perspectiva de las culturas mismas, de las etnias indígenas, negras, la economía que faltaba fue llenada por la economía ilícita. Se convirtió en la región de mayor exportación de cocaína del mundo. Hoy, de acuerdo al último informe que tengo, el Pacífico ha sido reemplazado no porque haya disminuido el volumen del narcotráfico por el área del Putumayo que limita con el Ecuador, y de ahí se explica la violencia que empieza a crecer con mayor potencia que incluso en Colombia, en la hermana República del Ecuador. La economía ilícita, en su afán de perseverar, de crecer, en su afán de generar la codicia, genera la violencia. Es lo contrario de la paz. Hoy, si quisiéramos hablar de la paz, entonces tendríamos que resolver las economías ilícitas. ¿Y cómo? Ese es el tema de estas reuniones, de estos diálogos entre el gobierno, los ministerios, el gabinete y la misma comunidad del Pacífico. Lo que hicimos en La Guajira lo vamos a reproducir ahora en el litoral pacífico colombiano. Es la segunda zona desde donde el gobierno nacional gobernará el país, pero territorializándose. La experiencia guajira condensó la unidad del gabinete, la experiencia de contrastarse con las voces de la comunidad, del movimiento social, de la crítica popular, mejoró indudablemente las concepciones con que se estaba manejando el gobierno desde los ministerios, y esta misma experiencia de aterrizar, de mirar en concreto cómo un programa se puede construir, sí, desde la perspectiva democrática y progresista, pero hundiendo las raíces en el territorio. Esta misma experiencia la tendremos entonces en la región más pobre de Colombia, la más olvidada, la región Pacífico colombiano. Nosotros creemos que uno de los sectores que vive más profundamente, que es más vulnerable entre muchos a este tema de la economía ilícita, es la juventud. Se junta una juventud condenada a no tener futuro, condenada a no tener perspectivas, condenada a que no haya universidad, a que no haya posibilidades de vivir con la economía ilícita del narcotráfico. Es como si engranara una necesidad con una práctica que indudablemente va moliendo la juventud misma en sus engranajes, haciendo, también lo decía en campaña, que entonces tengamos que ver cómo jóvenes negros matan jóvenes negros. Una estupidez, con el debido respeto. Lo hemos visto en los pueblos africanos en un periodo oscuro de su historia, cuando después de las luchas de independencia nacional
después de levantar banderas de libertad y autonomía y de construcción de nuevas naciones con sus problemas indudablemente, de pronto terminaron autoeliminándose, bajando las banderas de la libertad para matarse a sí mismos, autodestruirse, aniquilarse en guerras tan eternas como la guerra colombiana. Hoy África, con la cual hemos dialogado, la vicepresidenta tiene una misión allí central. Yo mismo estuve participando en encuentros con la mayoría de los presidentes africanos. Habrá una unidad en torno a la solución de la crisis climática entre los pueblos africanos y los pueblos suramericanos. Pude ser testigo de cómo empieza a aparecer una nueva África, más rebelde, más libre, con mayor capacidad propia de pensamiento, sabedores de que su propia unidad es la que les da la fuerza, la posibilidad no solo de sobrevivir, sino de vivir dignamente hacia el futuro. Esa nueva idea africana debería incidirnos, debería influenciarnos, sobre todo en las poblaciones afrocolombianas, para que su juventud supiera que su propio poder no pasa por matar al otro joven negro, sino pasa por abrazar al otro joven negro. Los esclavistas de hoy estarían absolutamente alegres y contentos de ver cómo un joven negro mata a otro joven negro, cómo se divide un pueblo, cómo no logra construir las bases de su propia unidad para construir precisamente libertad. Resolver ese tema en Buenaventura y en otros lugares del país, en el Chocó, en Cartagena, por ejemplo, en Cali misma y en otros lugares, es absolutamente fundamental si queremos caminar los senderos de la equidad social y de la igualdad. ¿Cómo construir paz? Construyendo equidad. La equidad tiene que ver con una distribución más igualitaria de la riqueza colombiana. Tiene que ver con un Estado y un presupuesto que privilegie la región excluida, que mire centralmente, sustancialmente el territorio antaño olvidado, que pueda mirar a Buenaventura, a Tumaco, a Guapí, a todos los pueblos del litoral, al Chocó, como una prioridad, no como el cuarto trasero de la casa, una prioridad en todas las decisiones de política pública sobre agricultura, sobre carreteras, sobre infraestructura, sobre economía e industrialización, sobre educación, sobre salud. Deben tener siempre como prioridad la región más olvidada de Colombia. Eso debe pasar por la mentalidad de cualquier ministro o de cualquier ministra. ¿En dónde se hace la infraestructura del agua potable? Pues en donde más se necesita, en donde menos se ha trabajado las infraestructuras de agua potable en la historia de Colombia. En donde se puede construir las mejores infraestructuras, pues allí donde no se han construido, siempre guardando el medio ambiente. En donde debería estar el mayor énfasis de la calidad y de la cobertura de la educación en general y de la educación superior en Colombia, pues en el litoral pacífico. Aquí solo el 24% de los jóvenes y las jóvenes pueden pasar a algún sistema de educación superior en Colombia. Casi el 80% se quedan por fuera. Pues por eso hay que jóvenes armados en las calles. No tenemos que pensarlo mucho. Si dejaron al 80% de la juventud por fuera
de la oportunidad de la educación superior, pues entonces esos jóvenes se arman y se ponen al servicio del traqueto del lugar, del traqueto del momento, traqueto que siempre ordena matar, la autodestrucción. Pues una forma de ganarle al traqueto en su ganancia sobre la juventud es abriendo la educación superior en este territorio, es logrando que el joven se pueda volver científico, que la joven se pueda volver médica, no es excluyéndola de esas posibilidades. Y para ello hay que hacer las inversiones fundamentales y prioritarias. La ministra de Educación aquí ha dicho que se inicia el programa Universidad en el Territorio, que fue prometido en la campaña electoral. El programa en estos 4 años, que incluye el presente, implica aumentar en 500,000, medio millón de cupos adicionales, la educación superior pública de Colombia. Los gobiernos le habían cogido absoluta pereza, una pereza también suicida, a no enriquecer la educación pública en Colombia, a subsidiar la privada y a dejar caer incluso las universidades existentes. Nosotros queremos saldar esa deuda, pero de ahí se necesita la colaboración de los rectores y las rectoras de la Universidad Pública de Colombia. No queremos que al hacer voluminosas transferencias que van a alcanzar más de los 5 billones de pesos con este destino, terminen pagando pensiones, emolumentos, construyendo al final una burocracia que se chupa el recurso público y no permite el aumento en cobertura ni en calidad. En este momento se le ha entregado por convenio, creo, a la Universidad del Pacífico una cantidad suficiente para aumentar en 1,000 los cupos de educación superior en Buenaventura. Eso tiene un objetivo, y es que 1,000 jóvenes de Buenaventura entren a la universidad de manera adicional. El número aún es pequeño, pero es importante, porque eso significa que le quitamos 1,000 jóvenes a la violencia. Eso significa un mensaje a toda la juventud bonaverense, y es que este gobierno los desea en la universidad, los quiere estudiando. Sabemos que en muchos casos hay que complementar con la comida, que en muchos casos incluso con la vivienda cuando no se vive cerca a la universidad. Sabemos que hay que construir un bienestar universitario que los gobiernos de Colombia destruyeron hace años, porque es importante para la calidad educativa y para la capacidad de pensar, de crear, de concentrarse y de estudiar de cualquier joven. Esos 1,000 nuevos cupos deben ser la primera piedra de la construcción de la paz en Buenaventura. A los jóvenes que andan por allí, en los chotas, los espartanos, los no sé qué de Jalisco, los invitamos a que vengan a estudiar. Es mejor cargar un libro que un fusil. Les puedo asegurar que en el libro encontrarán más riqueza que en el fusil, que solo sirve para una cosa: matar.
En el libro está la ciencia, o la poesía, o lo que hay allí de contenidos, una exploración cerebral que es mucho más profunda que la simple exploración de un dedo apretando un gatillo. Entonces, ese programa se va a complementar con lo que llamamos nosotros Jóvenes en Paz. Serán miles de jóvenes a los cuales les vamos a pagar por no matar, por no participar de la violencia, por estudiar. Les vamos a dar una ayuda para que entren al SENA, que aquí tiene un compromiso que tiene que cumplirse, y para entrar a la universidad. No es solamente que vamos a abrir el cupo en la educación superior, sino que vamos a entregar un dinero para que no haya un obstáculo. Si tienen hijos, si hay que llevar comida al hogar, si ya se casaron o tienen una mujer, o al revés, la mujer tiene un hombre y hay que sostener desde muy joven la niñez, etcétera, el gobierno va a aportar un dinero para que también, al mismo tiempo que se sostiene el hogar, que se evita caer en la trampa del traqueto, entonces se pueda estudiar en la universidad. Ese programa ya comenzó. Ese programa es una alianza con la Curia Católica de la ciudad, con la cual esperamos que podamos construir la red de jóvenes de las comunas populares, del barrio popular, urbano y rural, la vereda, para que podamos entregarle a Buenaventura una generación juvenil que pueda construir ese litoral pacífico, no solo pacífico, verdaderamente pacífico, sino que pueda aportar en el desarrollo, en la palabra verdadera de desarrollo, que es la potencialidad desarrollada como una flor que está dentro y de pronto ¡fua!, se vuelve hermosa, que todo ser humano tiene en su interior. No hay un desarrollo impuesto, hay un desarrollo que florece, y ese es el desarrollo que esperamos de las comunidades étnicas de todo el litoral pacífico, que en medio de esta biodiversidad natural, la más grande del mundo, puedan desarrollarse como flores de muchos colores, siendo seres humanos y logrando lo que podemos llamar una vida en dignidad, lo que podemos llamar una potencia mundial de la vida. Gracias por haberme escuchado, muy amables. Continuaremos aquí con nuestra tarea. Gracias. Pues bien, ya escuchamos el discurso que pronunció el presidente Gustavo Petro en Buenaventura y los importantes anuncios que ha hecho en beneficio de dicha población. Y como era de esperarse, este discurso del presidente Gustavo Petro no cayó muy bien en los sectores opositores, ya que, como sabemos muy bien, se oponen al verdadero progreso de los colombianos, y lo que les gusta repartir es migajas. Por tanto, esto los deja mal parados ante el país, ya que el presidente Gustavo Petro los desbarata con argumentos, y con argumentos bastante sólidos. Por tanto, esto no les hace gracia a ellos, ya que ellos reinan en el mundo de la mentira. Pero así tiene que ser, hablar con la verdad como lo hace el presidente continuamente. Pues bien, amigas y amigos, esta era la información que les quería dar a conocer por el día de hoy. No olviden compartir el video, suscribirse al canal, darle like, y nosotros nos vemos en un próximo video con un tema de relevancia para el país. Muchas gracias.